Así amaneció el entrevistado. Son las 9 de la mañana con 1 minuto y a esta hora tenemos a Raquel Godos de la Puente, subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE. Raquel, buenos días, bienvenida a la mesa de Así Amaneció. ¿Cómo ves tú el rechazo que ha tenido a nivel de la región las elecciones que se dieron este fin de semana, el domingo, en Nicaragua? Buenos días, María Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues creo que es un rechazo lógico, es un rechazo que viene dado por una serie de hechos previos que tomó el propio Daniel Ortega para manejar su reelección de forma ineludible, es decir, hizo todo lo posible para que su reelección sucediera. Me parece que uno de los datos más relevantes de lo que ocurrió el domingo fue la bajísima participación por parte de la ciudadanía nicaragüense según los observatorios independientes. Es verdad que según los datos oficiales es bastante más alta, pero también debido a la ausencia de organismos internacionales, de observadores internacionales, no podemos saber con ciencia cierta cuáles son los datos exactos, y todas las medidas que ha tomado Daniel Ortega para ser reelegido una vez más como presidente del país, pues evidentemente no cumplen con los estándares democráticos, no cumplen con los estándares internacionales, y es lógico que la comunidad internacional haya rechazado estos comicios, al menos en su mayoría, salvo algunas excepciones. Sin embargo, tiene el apoyo de países como Argentina, Venezuela, incluso Argentina va a celebrar unas cruciales elecciones legislativas y Venezuela va también a unos sufragios regionales con presencia de candidatos opositores. ¿Cómo ves tú estas elecciones, sobre todo en Argentina, donde el gobierno de Fernández ha tenido algunos tropiezos? Incluso hay pues ya una pelea entre los hermanos por poder, ¿no? Sí, lo que se viene en Argentina es más casi un referéndum sobre el presidente Alberto Fernández que las propias legislativas. Se puede dar un panorama muy peculiar, y es que es prácticamente inédito que el peronismo gobierne sin el control del Parlamento, y eso puede suceder a partir de este domingo. Eso no quiere decir que el gobierno de Fernández se vaya a desestabilizar como para llegar a una convocatoria temprana de elecciones presidenciales, pero sí le va a poner contra las cuerdas para poder tomar medidas concretas, sobre todo a nivel presupuestario. Como saben, el Congreso es fundamental para poder aprobar la senda financiera de Argentina, y en el caso de que Fernández pierda este domingo el control del Congreso, le complicará desde luego los próximos años de mandato. También es verdad que existe, como mencionabas, esa fractura interna entre Alberto Fernández y la propia Cristina Fernández de Kirchner, y veremos qué lucha se da entre ellos dos a partir de los resultados de este domingo, si finalmente pierden el control del Parlamento, como parecen indicar las encuestas. Son las 9:05 de la mañana y tenemos a Raquel Godos de la Puente. Ella es la subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE. Raquel, buenos días, te saluda Guillermo Hidalgo. Ecuador se está convirtiendo en un oasis de centro derecha para Latinoamérica. Viene Colombia el próximo año y vemos que Petro, otro del socialismo del siglo XXI, va por el mismo camino que los amigos de Venezuela, que los amigos que vienen ahora a Chile, que tuvieron los de Argentina, etcétera. Y etcétera. Es casi seguro que Petro gana. Bueno, todavía hay bastante por recorrer. Hay bastante camino por recorrer. Tenemos todavía. que Raquel nos los conteste porque ella está en Bogotá. Raquel, tú estás en Bogotá, ¿verdad? Anótenlo, 9 de noviembre. Raquel, tú estás en Bogotá, ¿verdad? Sí. Buenos días, Guillermo. Bueno, creo que el tiro hacia las elecciones colombianas es muy largo aún. Hacer esas previsiones es un poco complicado porque todavía no sabemos quién va a ser el candidato del uribismo, y eso complica cualquier tipo de cálculo político, ¿verdad? En cualquier caso, creo que tampoco son comparables los fenómenos de Argentina, de Venezuela. En Venezuela y en Nicaragua tenemos evidentemente
regímenes con tintes verdaderamente autocráticos. En Argentina no. Ellos, aunque tengan un gobierno de izquierdas o afín a ese socialismo del siglo XXI que tú mencionas, no es un gobierno autócrata y ha sido democráticamente elegido, ¿no? Esas son diferencias fundamentales que no debemos olvidar. Vamos a ver después. Pero así empezó, Raquel, perdón que te interrumpa, pero así empezó Daniel Ortega. Y una de las cosas por que menciono Colombia es que ayer entrevistábamos a un periodista nicaragüense y nos decían, nos preocupa en Nicaragua, Colombia, porque así empezamos. Veníamos de una pelea de guerrillas de muchos años, llegó otra vez Daniel Ortega, que era de la izquierda, y se empezaron a congregar alrededor de él todos estos seres post-guerrilla. Incluso la derecha empresarial. Sí. Creo que la comparación es bastante poco afortunada y les voy a explicar por qué. Okay. ¿Puede ganar Petro? Sí, pero las instituciones en Colombia son muchísimo más fuertes que en Nicaragua. Okay. Es decir, incluso el uribismo, que ha tenido ciertas maniobras para intentar, por ejemplo, acabar con los acuerdos de paz, que uno puede estar de acuerdo o no con los contenidos de esos acuerdos, ha tenido el control prácticamente del Congreso en su gran mayoría. El Congreso tiene mucho poder en Colombia y aún así la Corte Constitucional aquí es tremendamente independiente. Afortunadamente es un poder bastante diferenciado del resto. Entonces me parece que es algo más complejo que todo eso. Es cierto que a nivel periodístico solemos tratar de comparar para buscar similitudes o afinidades, pero me parece que la situación entre Colombia y Nicaragua no son comparables por eso que les menciono. También Ecuador, ¿no? Vivió una época de ese socialismo del siglo XXI que ustedes comentan y, sin embargo, ahora pues está gobernada por el centro derecha y las instituciones judiciales persiguen a quien fue su expresidente por ciertos cargos. Hay que confiar también en los países que tienen esa independencia judicial, que tienen esa fortaleza en las instituciones y que buscan un equilibrio para que los poderes no sean únicos, ¿no? Raquel, ¿cómo ves tú la situación actual en Chile cuando el Congreso ha dado ya luz verde a que se inicie un juicio político al presidente Piñera? ¿Cómo afectará esto a la región? Bueno, yo siempre creo que Chile es un país que, aunque quizá mediáticamente, salvo en los últimos 2 años, después de las protestas de 2019, no suele ser tan mediático como otros, ¿no? Es un país, como decían, el oasis de América Latina. Creo que también marca pautas. Creo que es un país que, aunque es muy pequeño, marca tendencias, así sea de sur a norte. Ocurrió, de hecho, con las protestas que mencionaba en 2019 y creo que lo que está pasando con Piñera es un gesto de salud democrática, es decir, cuando surgen acusaciones contra un presidente de ese calado, lo justo, al menos, es que haya una investigación por parte de los poderes de control. Después estos poderes deberán determinar si es acusado o no, destituido o no, pero creo que es un síntoma de salud democrática hacer todo ese procedimiento por una justicia ciudadana, ¿no? Respecto a las elecciones, creo que Piñera evidentemente no creo que esté contento con todo lo que está pasando porque son sus últimos meses de mandato y aunque yo no dudo mucho que vaya a ser destituido, sí va a empañar el legado político, económico y evidentemente Piñera ha tenido gestiones positivas, como por ejemplo la de la propia pandemia, ¿no? Es el primer país de América Latina que ha podido vacunar a su población prácticamente con una celeridad incluso superior a la europea. Ha tenido bastantes gestos positivos, pero creo que sin duda lo va a empañar. Y respecto a los resultados, ahí no creo que influyan tanto todo el proceso de destitución. Creo que ya la población chilena es una población polarizada. Estamos viendo que en las encuestas gana o están picando entre los dos puestos principales el candidato de la ultraderecha, Kast, y también el candidato más a la izquierda, Boric, y parece que la pelea está ahí. Esto en un país que históricamente
las últimas décadas ha ido alternando entre el centro izquierda y el centro derecha, no entre los extremos. Y eso yo creo que lo que hace es darnos un reflejo, como decía al principio, del sentir regional. Creo que estamos en un momento de péndulo donde ahí sí Ecuador puede ser un ejemplo de moderación, y los países están tendiendo a elegir candidatos muy extremos, lo cual pone en peligro la estabilidad política de América Latina. 9:11 de la mañana, estamos con la subdirectora editorial de las Américas de la agencia EFE con sede en Bogotá. Raquel, Ronald Córdoba te saluda. Buenos días, Ronald. ¿Cómo ves tú siempre estas manifestaciones de rechazo de la Unión Europea, de Alemania, de Estados Unidos a estos gobiernos cuando ocurre lo que ocurrió, lo que acaba de ocurrir en Nicaragua? O sea, mira lo que pasa con Venezuela. Estados Unidos no puede con Venezuela, no puede con Cuba, va a poder con Nicaragua, va a poder con la Argentina. Es decir, yo creo que son unos tiro al aire, es un tiro al aire lo que hacen las declaraciones de Estados Unidos y los europeos en relación a estas posturas antidemocráticas de tipos que vienen e invaden este país, ¿no? O estos países. Yo creo que básicamente es que es todo lo que pueden hacer, emitir sanciones y rechazos internacionales, apretar a los regímenes de forma económica y financiera, también a los líderes de esos regímenes, y condenarlo de forma internacional. ¿Por qué digo que no pueden hacer más? Porque ya está muy atrás, está muy lejos esos tiempos de intervención militar en los que Estados Unidos colocaba presidentes en América Latina. Creo que no hay ningún interés por parte de Estados Unidos en volver a ese momento. También creo que equivocadamente Estados Unidos mira a América Latina con cierto desdén. Deberían estar más preocupados por lo que pasa aquí, sobre todo si tanto les preocupa China, que cada vez tiene más presencia en el continente. Y en último lugar, creo que más que mirar a la comunidad internacional y quizá como última alternativa, último mecanismo para intentar solucionar las derivas antidemocráticas que están tomando ciertos países, creo que ellos deberían quizá ayudar a las oposiciones de los países. Pero fíjese que hemos visto con el caso de Venezuela que no ha servido de nada tampoco. De nada. Porque aunque Estados Unidos ha tratado de impulsar a los opositores venezolanos, a algunos, la propia oposición venezolana ha sido incapaz de unificarse en contra del régimen de Maduro. El país está y cuando no hay nadie capaz tiene de generar una oposición dura, alternativa, firme, los regímenes tienen mucha más capacidad de permanecer. Eso es historia simple, sociológica bastante sencilla. Y eso es lo que está pasando en Venezuela ahora, con ciertos atisbos de mejora con los diálogos, y parece que hay cierta unidad. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. La oposición nicaragüense está completamente dividida, aparte de devastada por el propio régimen de Ortega, pero aún así no son capaces de ponerse de acuerdo. Y eso es lo que genera grandes problemas también a nivel social, porque el pueblo, la población, no sabe hacia quién, en dónde se puede apoyar, y genera unas sensaciones de desidia que se reflejan, pues, por ejemplo, en esas votaciones prácticamente ridículas, ¿no?, que hablan de un 16% de votación según los organismos independientes. Son las 9:15 de la mañana y le agradecemos a Raquel Godós de la Puente, subdirectora editorial para las Américas de la agencia EFE, por haber estado esta mañana aquí en la mesa de Así Amaneció. Muchas gracias, Raquel. Gracias a vosotros. Un abrazo.